Buenos días, soy John Eloy Narea Castro, estudiante de Derecho de la sección 3 y me corresponde lo que es el empirismo. El empirismo, voy a comenzar por el concepto, es el movimiento filosófico que afirma que todo el conocimiento que se posee o adquiere el hombre es producto de la experiencia. Y también podemos decir que es la que se considera que la experiencia como criterio de la verdad del conocimiento. Durante el siglo XVII y XVIII se destacaron para hacer el estudio de esta corriente los filósofos Locke, Berkeley, Hume y Kant. Eh, los tres primeros filósofos, Locke, Berkeley y Hume, hicieron el estudio de esta corriente filosófica y se caracterizaron porque la experiencia sensible es el origen y el límite de todos. También en su característica, todas nuestras ideas, decían ellos, que se originaban a partir de los datos de la experiencia, como la mente, que cuando uno nacía era como un papel en blanco, no tenía ningún tipo de conocimiento. También decían ellos que no existen ideas ni principios innatos, o sea que no existen ideas ni principios que son nacidos propiamente del ser humano. Que nuestro conocimiento era limitado, no podemos ir más allá de la experiencia. Y ellos utilizaron como un método la inducción. Ajá. Ahora, Kant superó ese estudio pues, del empirismo y racionalismo y estaba enfocado desde otro punto de cuestión de conocimiento. A este cambio él lo llamó el giro copernicano y sostenía que los filósofos anteriores habían puesto el acento en el objeto del conocimiento y discutía sobre qué conocemos. Unos afirmaban que conocemos ideas por medio de la razón y otros fenómenos a través de los sentidos. Pero ambos coincidían en que el enfoque es reproducir las cosas de un modo pasivo, receptivo, dejando impresionarse por ellas. Kant también decía que el centro del problema no era qué conocemos, sino cómo lo conocemos. O sea, se hacía preguntas por el sujeto y preguntas por el objeto. Según Kant, el sujeto no encuentra el objeto del conocimiento, sino que lo construye en un sujeto activo. Eso es todo. Bueno, gracias. Buenas tardes, estimados compañeros, profesora. Mi nombre es Henry Tavares. Número es la 13-447-731. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre el racionalismo. El racionalismo es un movimiento filosófico surgido en la Edad Moderna de Occidente específicamente, en la Europa del siglo XVII y siglo XVIII. Esta corriente sostiene que la razón era la principal o el principal mecanismo del ser humano de adquisición de conocimiento. En ello se distingue del empirismo su corriente contraria, que establecía la importancia de los sentidos y de la experiencia como vía hacia el aprendizaje. Entonces tenemos que el racionalismo defendía la postura de que el conocimiento humano proviene de su capacidad para razonar algo que constituía en sí mismo el cambio del pensamiento sustancial respecto a las épocas pasadas, donde ese rol lo cumplía la fe religiosa.
También podemos decir, en consecuencia, que esta corriente filosófica solo pudo surgir después después de los importantes cambios culturales que se dieron en el occidente durante el Renacimiento y el fin de la Edad Media. Aunque es posible rastrear sus antecedentes hasta los tiempos remotos, como los de Platón en la antigua Grecia, ¿no? El pensador francés René Descartes fue el fundador del racionalismo. Era admirador de la geometría y las matemáticas, las cuales consideraba un modelo a seguir para toda forma de filosofía en general. Descartes aspiraba a convertir la filosofía en una disciplina científica provista de un método, dado a su parecer solo mediante la razón podía hallarse ciertas verdades universales. Así, en su discurso del método en 1637, propuso sus 4 reglas para toda investigación filosófica, como lo son la evidencia, el análisis, la deducción, la comprobación. Entonces, el término de racionalismo podemos, en nuestros días, ha adquirido otras connotaciones, sirviendo para referir a cualquier postura filosófica que otorgue pues a la razón un lugar central por encima de la fe, de la supervisión u otra forma de pensamiento. Por supuesto que el racionalismo es la contraparte del empirismo, ¿no? Que podemos decir que el empirismo es aquella corriente filosófica que considera la experiencia como la única fuente de conocimiento. Su dirección de la teoría del conocimiento, que va desde la experiencia, que es la única fuente para validar el conocimiento, se fundamenta en la edad moderna con precursores como Bacon y Howard. Le podemos también decir que el principio del empirismo eleva la inducción como método único de la ciencia, del conocimiento. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña participación. Me despido esperando que tengan un feliz día, una feliz tarde, y que les sea de su agrado. Lo infinito, que tiene que ver con la totalidad, la realidad, el devenir de la razón y la conciliación de contrarios. Esta profundidad filosófica se divide en 3 momentos, partiendo de la tesis, que es la afirmación, la antítesis, que es la negación crítica, y la síntesis, que es la negación de la negación. En cuanto a la tesis, encontramos que se plantea un espíritu subjetivo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y la acción. Esto se explica a través de la conciencia, que es el sentir, el percibir y el entender en nuestro entorno. En cuanto a la autoconciencia, que también está inmerso en este momento, es el conocerse a sí mismo, es el saber de sí, es el conocimiento propio. Y también se presenta acá lo que es la razón, que es la superación de las dualidades presentadas a través de la conciencia y de la autoconciencia. El segundo momento que se presenta a través de esta dialéctica de Hegel es la antítesis, que es la negación crítica, que presenta un espíritu subjetivo y es la realización del espíritu en el mundo. Este espíritu objetivo plantea lo que es el derecho y es la reglamentación externa de la acción. La moral, que es la interiorización de los valores, y la eticidad, que es la suma de estos dos
estos dos puntos, que es el derecho y la moral, pero aplicado a nivel de la sociedad, la familia y el Estado. En cuanto a la síntesis, que es la negación de la negación, ¿verdad? Nos habla de un espíritu absoluto, que es el reencuentro del espíritu consigo mismo en la cultura de cada estado. Esto tiene que ver con el arte, ¿verdad? Que es la intuición de lo sensible, del conocimiento sobre la realidad. Y también está inmerso en este concepto la religión, que es la representación abstracta de la realidad y el espíritu, y la filosofía, que es la conceptualización de estas realidades. Gracias por su atención. Mi nombre es Nancy Morales. Hoy voy a compartirles un tema muy interesante desde la asignatura Filosofía del Derecho, y tiene que ver con la dialéctica de Hegel o del idealismo hegeliano. Hegel es un filósofo que dio grandes aportes a la corriente del positivismo, y Hegel establece unos aspectos bien interesantes que tienen que ver con esa comprensión del mundo, y nos dice que en la dialéctica pura de Hegel, que es la concepción de la realidad con base a la contradicción y el análisis de unas ideas o situación determinadas que nos permite como ser humanos tomar las mejores decisiones. El método hegeliano, ¿verdad?, fue uno de los más influyentes debido a la percepción correcta de las ideas concretas del ser humano. Hegel se dispuso, por supuesto, a estudiar el pensamiento dialéctico, creando así el idealismo hegeliano, que a su vez cuenta con la filosofía de la historia, el conocimiento dialéctico y el espíritu como sujeto. Él establece la relación sujeto-objeto, ¿verdad? Para este filósofo dice que, o argumenta que la historia hace a los hombres y sus hombres a su vez hacen la historia. En realidad el desarrollo es autoconsciente, y esto lo hace a través de un elemento bien importante, que es lo que él llama el espíritu absoluto, es decir, que el hombre hace su historia caracterizado por esos momentos que tiene de ruptura y de negación. Él establece en ese idealismo absoluto que plantea, que dice que todo lo racional es real y que todo lo real es racional. Él también establece en esa dialéctica de Hegel 3 momentos. Ese momento tiene que ver con lo que conocemos: la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis, por supuesto, como primer momento en la dialéctica de Hegel, es el planteamiento de una idea o una situación concreta de cualquier tipo. Este puede ser de la más básica proposición con el fin de obtener algo así para sí mismo como ser humano. Ese es el primer pensamiento que tenemos, una tesis que nos planteamos. Seguidamente se nos plantea la antítesis, ¿verdad?, que tiene que ver con ese juicio prevalorativo de ese pensamiento que ya tenemos, que somos capaces de poderlos transformar en juicio y generar lo que él denomina una síntesis, ¿verdad? Y este último momento de la dialéctica toma su base fundamental en ese juicio valorativo que se hace en la antítesis, llevando así la respuesta concreta a ese primer pensamiento que se estableció en la tesis. Por supuesto, esta síntesis vuelve a generar elementos bien importantes dentro del conocimiento dialéctico, dentro de la postura del ser humano, y se puede generar una tesis. Para Hegel decía que, bueno, el ser humano tiene que pensar, evaluar y actuar. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Richard Hidrogo, soy alumno de la sección número 3 de segundo año de Derecho. El tema que me toca exponer en la cátedra de Filosofía del Derecho es el idealismo trascendental de Kant. Kant planteó un idealismo trascendental que para muchos suena como un concepto complejo, pero es algo muy fácil de entender si tenemos claro que hace uso de dos doctrinas importantes para ese momento. ¿Cuáles son estas doctrinas? Primero, él habla del racionalismo y del empirismo. El racionalismo porque plantea que solamente podemos tener conocimiento de las cosas a través de la razón, y el empirismo nos dice que podemos conocer las cosas solamente a través del conocimiento sensible de nuestros sentidos. ¿Qué pasa con esto? Esto nos conduce a dos cosas. El racionalismo nos lleva al dogmatismo y el empirismo al escepticismo. El dogmatismo no permite discusión, es la verdad absoluta, mientras que el escepticismo sí me permite un grado de discusión. Esto me hace que Kant plantee lo siguiente. Kant dice que la razón es buena para el conocimiento del ser humano, pero que no debemos depositar nuestra confianza plenamente en ella. Después nos dice el escepticismo que
es buena la experiencia, pero que tampoco se debe fundamentar toda la confianza en ella. Y entonces él dice, la solución kantiana, él habla de un sujeto kantiano. ¿Qué pasa con este sujeto kantiano? Él dice que el sujeto puede conocer las cosas desde la experiencia sensible, pero que ésta debe ir sustentada desde el conocimiento a priori de las cosas. Es decir, también utiliza la razón, como decía, es un 50 y un 50, y él plantea dos cosas, el idealismo y el trascendentalismo. El idealismo recae sobre el mundo de la idea, y lo trascendental es lo que me permite a mí conocer u ordenar la experiencia de las cosas a través de los conocimientos que se tengan previos de ellas, de mi conocimiento previo al asunto. Entonces esto es sumamente sencillo. ¿Qué es el idealismo trascendental? Es el conocimiento de las cosas a través de mi experiencia sensible sustentada desde la razón que viene de mi conocimiento a priori, que viene desde la razón. Eso es todo. Buenas tardes y gracias.